Ante la propuesta que planteó Manuel Espino de que el gobierno pues pacte con el crimen organizado para pacificar el país, Andrés Manuel López Obrador salió en su conferencia mañanera como siempre, pues a decir lo que endulza al oído del pueblo bueno, sabio, pero como siempre, ¿qué fue lo que no dijo López Obrador de esto y que es muy interesante que lo analicemos aquí en este programa? Bueno, ahorita lo vamos a platicar, no sin antes invitarlos a que dejen su like, a que se suscriban a este canal YouTube, le den clic a la campanita para que reciban cualquier video nuevo que salga de este programa y también pues que me ayuden a compartirlo y recomienden este programa de opinión en serio. Si quieren apoyar para que siga este programa, ahí en la descripción del video encontrarán las opciones. Vámonos así de rápido por el principio. ¿Y de qué estamos hablando? Fíjense bien, Manuel Espino propone al gobierno pactar con el crimen organizado. Bien. Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal, propuso al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que el gobierno federal llegue a pactos con los grupos criminales para conseguir la paz. Además, la misma propuesta se la hizo llegar a las organizaciones delictivas y, según él, 2 aceptaron. De entrada, rapidito comento, ¿quién le iba a decir tanta movilización de tantos mexicanos para que quedara en el gobierno a final de cuentas, que ya renunció, ya no está, pero que quedara a final de cuentas, pues alguien que incluso se burlaba, si me acuerdo todavía el spot, Calderón es nuestro presidente, ¿se acuerdan? Toda una burla al pueblo que estábamos decepcionados por el fraude electoral del 2006. ¿Y quién le iba a decir? Nadie sabe para quién trabaja, eso es lo que más ha enseñado Morena y López Obrador. Nadie sabe para quién trabaja, millones movilizados para que este tipo de gente siguiera empoderada. Y ahora hasta el ejército empoderado, ¿quién lo iba a decir? Pero bueno. Yo le dije al secretario de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos era buscar la manera de hacerla llegar a alguno de los grupos del crimen organizado en México y logré hacerla llegar y solamente recibí respuesta de 2, comentó el político expanista, hoy cercano a Morena. Al participar en el Foro Internacional Seguridad y Justicia por un México Mejor realizado en el Senado, Espino aseveró que esta no es una ocurrencia, pues está comprobado que da resultados y puso como ejemplos El Salvador y Colombia. Bueno, aunque todavía sigue el problema del crimen organizado en esos lugares, pero bueno. Sin dar el nombre de los grupos criminales, señaló que las organizaciones de las que recibió respuesta contestaron: si esto se hace en México, le entramos. Eso fue lo que le contestaron. Mencionó que esta misma propuesta se la planteó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pero lo fustigó. Pero insistió en que no se puede descartar pactos con los grupos criminales. Es lo que insiste, ¿no? Espino. El ex dirigente del PAN mencionó que en abril platicó sobre esta propuesta, fíjense bien, en abril, sobre esta propuesta con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que busca abonar a la pacificación del país. Le decía yo entonces al presidente que no solamente no lo hemos logrado, sino que lo hemos empeorado. Hoy estamos peor que al principio en materia de seguridad y le ofrecí llevarle una propuesta y le dije que iba a ser muy atrevida, contó Manuel Espino. Bueno, eso fue lo que dijo Espino por allá, ¿no? Miren, esto fue lo que respondió el presidente López Obrador. Está interesante. Dice que está bien pintada la raya, dice López Obrador al descartar nexos con la delincuencia. Luego de que Manuel Espino visitó el Senado y afirmó que propuso al gobierno federal un acuerdo con grupos de la delincuencia organizada para intentar pacificar al país, el presidente López Obrador, sin aludir a Espino, descartó cualquier pacto con la delincuencia organizada. Pues si ya hubo uno a la luz de todo mundo. Fue el pacto, el acuerdo que se llevó a cabo para liberar al hijo del Chapo Guzmán. Ahí se llegó a un acuerdo. El presidente salió a decir, obviamente para endulzarle el oído al pueblo, como siempre, sí, salió a decir que era para evitar una masacre de los pobladores, de la gente. Nunca mencionó, eso ya salió después con lo que se ha venido dando a conocer de los documentos de la Sedena por el grupo de activistas Guacamaya, ¿sí? Pues salió a la luz, salió esa información que era confidencial, que daba cuenta, ¿sí?, de que hubo secuestros,
de personal militar. Hasta el presidente reconoció que sí le dieron un tiro pues a una aeronave que logró aterrizar. Pero todo eso ya no lo vienen a decir después, ya viene a salir después de que se llevó a cabo el hackeo. Fíjense, ¿cuál era la versión que se le dio al pueblo bueno? Que era para evitar una masacre y punto. Y resulta ser de que estaban en peligro militares. Y eso fue lo que llevó a que tomara la decisión que tomó, pero al pueblo bueno se le endulzó de otra manera. Pero allí hubo una negociación y un acuerdo, un pacto con el crimen organizado, lo hubo. Entonces decir que no lo hay, por favor. Ahora que también hay que ver todo lo demás. Hay que ver cómo continúa la violencia del crimen organizado. Cómo continúa ganando terreno el crimen organizado. Cómo hay zonas en el país como Zacatecas en donde ya la violencia está tremenda. Zacatecas, curiosamente, que es gobernado por Morena, ¿sí? Ahí, ese estado no lo menciona Dan Augusto, donde se para en su gira. No menciona a Zacatecas, menciona estados gobernados por el PAN, pero no menciona, por ejemplo, a Zacatecas, no menciona a Michoacán, no menciona a Guerrero. O sea, todo es, como les digo, parte de una maquinaria de manipulación. Fíjense, el mandatario dijo que su gobierno no negocia con el crimen, ya lo hizo, ya negoció a todas luces, a los ojos de todos, por la razón que sea, por la que él ponga y por la que indican los documentos. Pero ya él negoció, punto. Dice, el mandatario dijo que su gobierno no negocia con el crimen, pues la autoridad es distinta a la delincuencia y recordó, como siempre, fíjense, y recordó que el titular de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, enfrenta un juicio en Estados Unidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. O sea, la misma de siempre. Está el problema en su gobierno, ¿sí? Está la clara muestra de que ha negociado con el crimen organizado en su gobierno y lo que hay que hacer es recetarle lo que hacían los gobiernos pasados. Así, como siempre, siempre es la misma. Fíjense. Está bien pintada la raya. Una cosa es la autoridad y otra es la delincuencia. Cuando ya no hay frontera, como sucedía antes, es caos. Pues lo que estamos viviendo es un caos en este país. De manera descarada, el crimen organizado hasta pasa presumiendo sus armas delante del ejército y no pasa nada. Masacres que se vienen dando. Claro, no las hace el ejército, pero sigue habiendo masacres en este país hechas por el crimen organizado y no pasa nada. Más allá de todo, una de dos sopas, y aquí vale la pena precisarlo y dejarlo bien en clarito. ¿Sí? Una de dos sopas. Si no hay ni un solo acuerdo, ni pacto, ni nada con el crimen organizado, entonces lo que hay es un gobierno ineficiente, fuerzas armadas que no son capaces de hacerle frente al crimen organizado como se debe. Eso es lo que hay. Una de dos sopas, porque no se puede entender de otra manera todo lo que vienen haciendo, todo lo que vienen creciendo, los terrenos que vienen ganando el crimen organizado. No se puede entender de otra manera. Una de dos. O hay acuerdos con las autoridades o simplemente no hay la suficiente capacidad del Estado para hacer frente al crimen organizado y acabar con él. Así diga lo que diga López Obrador en sus mañaneras, no hay más que de esas dos sopas. Y no solamente en México, o sea, en el mundo entero, en cualquier país. Si no hay acuerdos con el crimen organizado, entonces lo que hay es un gobierno que no es capaz, hay que tiene incluso fuerzas armadas que no son capaces de hacer frente como se debe al crimen organizado. Así tan fácil. La pinten como la quieren pintar. Bueno, nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad. Después de ver todos los casos de sus afines, ¿cómo han quedado y siguen quedando en la impunidad? ¿Cómo quedó en la impunidad la empresa del cuatito Carlos Slim por lo que ocurrió en la línea 12 del metro, que con peritaje se demostró que fue la responsable?
y sigue con los jugosos negocios en sus megaobras de Obrador y dice que no hay impunidad. Así es el descaro, así es el engaño que se sigue haciendo de muchos mexicanos que se sienten del pueblo bueno. Sí. Bueno, al ser cuestionado sobre una propuesta para negociar con la delincuencia que el expanista Manuel Espino expuso en el Senado, dijo desconocerla. Pues Manuel Espino dijo que se la dijo a él en abril. ¿Sí? Pero obviamente hay que ver qué se echa en la conferencia mañanera, recordar a García Luna, Calderón, lo que sea, para salirse de hacer frente a su responsabilidad. Fíjense, no me hizo ningún planteamiento, respondió. Ayer Manuel Espino informó que en el Senado mandó una propuesta de diálogo a los grupos de la delincuencia organizada y solamente recibió respuesta de 2. Bueno. Un tema muy interesante que obviamente se lo cayó Andrés Manuel López Obrador y lo vamos a leer ahorita de volada, es este que expone el diario Eje Central. Me pareció muy interesante. Hace un año, cuando aún trabajaba en el gobierno, Manuel Espino se puso en contacto con bandas criminales y 2 aceptaron la propuesta de negociar. Eso es algo muy serio. Siendo él funcionario, perdónenme, pero con todo respeto, eso es un delito. Eso es un delito. Y de esto no dijo ni una palabra el presidente. Y es lo primerito que como ciudadanos debemos de preguntarnos. Si este señor Manuel Espino todavía estaba en funciones y se puso en contacto con gente del crimen organizado, perdón, con todo respeto, esto ya raya, desde mi punto de vista, esto ya está rayando en un delito muy serio. Y por eso López Obrador prefirió recordar a García Luna antes que un planteamiento antes que responder en la mañanera, ¿estaba o no en el gobierno Manuel Espino cuando se puso en contacto? Porque al menos aquí el diario así lo expresa. Fíjese bien, a 2 años de que concluya el actual sexenio, la cifra de homicidios ha superado los registros de administraciones pasadas, situación que ha provocado que se baraje la posibilidad de que el gobierno federal pacte con los cárteles del crimen organizado. Así se lo propuso el excomisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino, al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha mostrado renuente a la confrontación con los criminales. El abrazo no, ¿más acuerdo quieren que el abrazos no balazos? Pregunto yo. Fue a través de Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, que Espino hizo llegar la iniciativa al mandatario hace un año. Pero dice López Obrador que él no sabía nada de eso. Pero bueno. Hace un año, cuando el expanista aún laboraba en la Administración Pública Federal. Busqué la manera de hacérsela llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México y logré hacerla llegar a algunos y solo recibí respuesta de 2, dijo el político al participar en un foro realizado en el Senado. Si esto se hace en México, veamos, añadió Manuel Espino con un ademán que confirmaba su seguridad en que dicha posibilidad podría significar un avance en la búsqueda de inhibir la violencia que se vive actualmente en el país. Sin embargo, optó por no ofrecer mayores detalles para que no se le señalara de indiscreto. Fíjense nomás. Situación que deja abierta la posibilidad de que las autoridades federales hayan visto con buena cara la propuesta. Ayer Espino visitó al presidente López Obrador en Palacio Nacional. Solo fui a informarle decisiones de Ruta 5, que es una asociación civil que él preside, que implican apoyo a su gobierno y a la 4T. Solo eso publicó en Twitter. Por eso López Obrador no dijo nada de que si estaba o no en el gobierno cuando hizo eso. Nada de eso. Simplemente sacar a García Luna como siempre. Imagínense nada más lo tremendo que sería haber usado, como lo suelen hacer muchos gobiernos, de derecha, de izquierda, de donde quieran, ¿sí? Haber usado el pretexto de combatir al crimen organizado para militarizar sus países y que resulte ser que salgan con que pactaron con el crimen organizado. O sea, si vas a hacer eso, ¿para qué entonces darle gusto al gobierno de Estados Unidos y a sus empresas que equipan a militares en todo el mundo? ¿Para qué darles el gusto? Más bien, ¿para qué darles el negocio? Más bien, ¿para qué darles a ganar dinero del pueblo? Tan simple y tan fácil como esto, que es lo que no debemos de perder de vista. Gracias por haberme acompañado, amigos. Estén pendientes del siguiente video. Que Dios me los bendiga, pásenla chévere y nos vemos.